Me senté en el extremo más alejado de la mesa de la cena del domingo, con el tenedor a medio camino de la boca, observando a Rachel deslizar las fotos del anuncio en su teléfono. Las imágenes eran profesionales con la iluminación de la hora dorada sobre la rosa trepadora, la terraza de piedra con sus muebles de hierro forjado, la piscina infinita reflejando los colores del atardecer. Mi finca vinícola, la propiedad que había comprado hace 8 años cuando papá me dijo, «Bienes raíces en la región vinícola, estarás en bancarrota en 2 años». «Ya hay 3 compradores cualificados», repitió Rachel, inclinando la pantalla hacia mamá. «Marcus dice que podríamos tener una guerra de ofertas para el miércoles. Una pareja de San Francisco vio las fotos y quiere visitarla mañana por la mañana». Los ojos de mamá estaban húmedos. Apretó la mano de Rachel sobre la mesa. «Por fin consigues lo que te mereces, cariño. Después de todos esos años apoyando a esta familia mientras tu hermana jugaba a ser granjera». Mi teléfono vibró en mi regazo. Miré la pantalla. «Kate, emergencia. Alguien está tratando de cerrar la venta de 847 Meadowlark Drive. Están falsificando tu firma. Llámame ahora». Jennifer. Jennifer Moss. Mi compañera de cuarto de la universidad, la mujer a la que ayudé con química orgánica mientras compaginaba 2 trabajos, que ahora dirigía el departamento de cumplimiento en Coastal Valley Escrow, la compañía de títulos más grande de la región vinícola. Dejé mi tenedor con cuidado. El agudo tintineo contra el plato fue el único sonido que hice. «Las inspecciones son el jueves a las 2 de la tarde». Rachel continuó revisando sus mensajes. «Marcus ya tiene una copia de la llave. Le dije que se reuniera directamente con el inspector allí. No hay necesidad de molestar a Kate por ello». Mi cuñado Derek levantó su copa de vino hacia Rachel para brindar porque finalmente el negocio familiar obtenga la inyección de capital que necesita. El negocio familiar, la firma de consultoría boutique de papá que había estado luchando temporalmente durante los últimos 6 años. La misma firma donde Rachel trabajaba como vicepresidenta ejecutiva, un título que significaba que programaba las reuniones de papá y gestionaba su calendario. Me excusé para ir al baño. El teléfono ya presionado contra mi oreja. «Jennifer Kate». Su voz era tensa. Profesional. «Estoy mirando las instrucciones de depósito en garantía para 847 Meadowlark Drive. Precio de venta $4.1 millones. Firma del vendedor fechada el martes pasado, pero el número del sello del notario no coincide con nuestra base de datos. La inclinación de la firma está desviada 12 grados de tu patrón de firma real». Y hizo una pausa. «Kate, tomé café contigo el martes pasado. Estabas en Portland para la conferencia de distribuidores de vino». Mi reflejo me devolvía la mirada en el espejo del baño. Las paredes eran de un amarillo pálido. El aire olía al jabón de lavanda de mamá. Y en algún lugar fuera de esta tienda, mi familia estaba celebrando el robo exitoso de mi propiedad. «¿Quién es el agente de ventas?», pregunté. «Marcus Chin, Boutique Stats Realty y la escritura». «¿Cómo falsificaron una escritura de finiquito presentada en el condado hace 3 semanas? Alguien pagó la tarifa de procesamiento express de $1.450 para saltarse la cola de verificación. Casi funcionó. Pero cada propiedad de más de $3 millones activa nuestro protocolo de cumplimiento mejorado. Yo reviso personalmente las firmas». Pensé en el martes, en el centro de convenciones de Portland, en la sesión de la tarde sobre los estándares de certificación orgánica, en el evento de networking de la noche donde había conectado con un distribuidor de Seattle. Los datos de localización de mi teléfono podían probar que estaba a 632 millas de distancia, cuando supuestamente firmé la cesión de mi propiedad. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «He congelado la cuenta de depósito en garantía. El depósito de $410,000 del comprador está asegurado. Voy a presentar un informe de fraude en la oficina del registrador del condado y en la Comisión Estatal de Bienes Raíces». Y Kate, su voz se suavizó ligeramente. «Lo siento, pero tienes que llamar a la policía esta noche». Volví al comedor. Rachel le estaba mostrando a papá el análisis comparativo de mercado. Páginas brillantes que mostraban ventas recientes de viñedos, cálculos de precio por acre, plazos proyectados. El agente inmobiliario había sido minucioso.
Esto no era impulsivo. Esto fue planeado. El abogado del comprador ya aprobó el informe preliminar de título. Rachel decía que Marcus dice que esa es la parte difícil. Todo lo demás es solo papeleo. Me senté. Cogí mi vaso de agua. El hielo se había derretido, dejándola a temperatura ambiente y ligeramente metálica. ¿Cuándo decidisteis hacer esto? Pregunté. La mesa se quedó en silencio. Rachel levantó la vista, su expresión brevemente confundida antes de suavizarse en algo ensayado. ¿Hacer qué? Falsificar la escritura de mi propiedad. El tenedor de mamá cayó ruidosamente contra su plato. La mano de papá se congeló, buscando la botella de vino. Los ojos de Derek se dirigieron a Rachel, y luego se apartaron rápidamente. Kate, ¿de qué estás hablando? La voz de Rachel tenía ese filo que adquiría cuando estaba a punto de llorar. El filo que había terminado discusiones desde que éramos niñas. Esta es la finca vinícola. La familia estuvo de acuerdo. La familia acordó robar mi propiedad. Estás siendo dramática. La voz de mamá era cortante. Rachel lo explicó todo. La propiedad se desperdicia en ti de todos modos. Nunca estás allí. Simplemente está vacía mientras viajas por ese pequeño pasatiempo del vino. Ese pequeño pasatiempo del vino generó $340,000 en ingresos el año pasado. El valor de la propiedad de la finca aumentó un 47% desde la compra. Y yo estaba en Portland el martes pasado cuando supuestamente firmé la escritura de finiquito transfiriendo la propiedad a Rachel. El silencio que siguió fue diferente. Esto no era sorpresa. Este era el momento en que las personas que han sido atrapadas deciden si redoblar la apuesta o retirarse. Rachel eligió redoblar la apuesta. Solo estás celosa de que finalmente tengo éxito. De que estoy salvando el negocio familiar mientras tú juegas a ser viticultora. Su voz se elevó. ¿Sabes cuántos sacrificios he hecho? ¿Cuántos años he trabajado para papá apoyando a esta familia mientras tú egoístamente acumulabas tus activos? Hay un concepto psicológico llamado la falacia del jugador. Es la creencia de que si sigues jugando, sigues apostando, eventualmente las probabilidades se volverán a tu favor. Había pasado 8 años pensando que si simplemente demostraba ser lo suficientemente exitosa, si construía algo lo suficientemente innegable, mi familia finalmente me vería como algo más que una fracasada que tuvo suerte. Pero su narrativa era más importante que mi realidad. La oficial de depósito en garantía es Jennifer Moss, dije en voz baja. Mi compañera de cuarto de la universidad. Ella revisa personalmente cada transacción de más de $3 millones. Me llamó hace una hora. El color desapareció del rostro de Rachel. Ya ha congelado la cuenta de depósito en garantía. El depósito de $410,000 del comprador está asegurado. Está presentando informes de fraude en el registrador del condado y en la Comisión Estatal de Bienes Raíces. Los miré a cada uno de ellos y voy a llamar a la policía cuando me vaya de aquí esta noche. Derek se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. Rachel, necesitamos sentarnos, Derek. La voz de papá era autoritaria, el tono que usaba con clientes difíciles. Se volvió hacia mí, su expresión cambiando a algo que reconocí. El negociador razonable, el patriarca tranquilo. Kate, no seamos precipitados. Obviamente, esto es un malentendido. Rachel intentaba ayudar falsificando mi firma en una escritura de finiquito. Liquidando un activo que ni siquiera estás usando para salvar el negocio familiar, nuestro negocio. El negocio que empleará a tus futuros sobrinos y sobrinas. Que representa 3 generaciones del negocio donde a Rachel se le pagan $85,000 anuales por programar reuniones mientras yo construyo un viñedo desde cero. Me levanté. El negocio que ha fracasado cada trimestre durante 6 años mientras has culpado a las condiciones del mercado en lugar de admitir que no puedes adaptarte. Mamá emitió un pequeño sonido. La miré. Esta mujer que me dijo a los 23 años que invertir en mí sería un desperdicio de recursos. Que me sugirió que encontrara un buen hombre en lugar de jugar a ser empresaria. Creé un documento después de esta cena. Lo llamé el libro de contabilidad fantasma. No una contabilidad financiera, sino una emocional. Partida 1.
El salón de papá. 23 años. Dijo, estarás en bancarrota en 2 años. Costo, 8 años de demostrar que no era un fracaso. Irrecuperable. Partida 2. Cada reunión familiar donde mi negocio era llamado un pasatiempo. Costo, erosión de la confianza cuantificada en oportunidades no aprovechadas. Irrecuperable. Partida 3. El 40 cumpleaños de Rachel, donde mi regalo, un estuche de mi vino de cosecha, fue llamado considerado, supongo. Los palos de golf de su marido recibieron 40 minutos de gratitud. Costo, la creencia de que mi trabajo tenía valor. Irrecuperable. Partida 4. Madre preguntando cuándo me asentaría mientras el trabajo de gestión de calendario de Rachel era llamado liderazgo ejecutivo. Costo, autoestima lentamente erosionada, parcialmente recuperable a través de límites. El libro de contabilidad fantasma tenía 3 páginas. El total no estaba en dólares. Estaba en dignidad. El sistema de justicia procesal se movió con precisión. Paso 1. Recopilación de pruebas. Pasé la mañana del lunes en la oficina del registrador del condado. La escritura de finiquito falsificada era el documento número 2024-0874-53 presentado el 3 de noviembre a las 2:47 de la tarde. El sello del notario pertenecía a Sarah Chin, la esposa de Marcus Chen, cuya licencia de notario había expirado hacía 14 meses. La firma era mía, excepto que la K mayúscula era 3,2 milímetros demasiado alta y el trazo final en la curvaba hacia arriba en lugar de mi gancho natural hacia abajo. Fotografié todo. Hice copias de seguridad de los archivos en 3 servicios de nube diferentes. Organicé los documentos en carpetas etiquetadas. Paso 2. Consulta profesional. El martes por la mañana, me reuní con Patricia Han, una abogada inmobiliaria que había manejado mi compra original de la propiedad. Revisó las pruebas en su escritorio de pie, con las ventanas de su oficina con vistas al distrito tecnológico del centro. Esto es un fraude de libro, dijo. Escritura falsificada con notario caducado. Discrepancias en el análisis de la firma y tu coartada con datos de localización. Presentaremos cargos penales. Buscaremos daños y perjuicios civiles y obtendremos una orden de alejamiento para prevenir cualquier intento de fraude adicional. ¿Cuánto tiempo? Lectura de cargos en 48 horas si son arrestados. La demanda civil lleva meses, pero congelaremos cualquier activo obtenido a través del fraude inmediatamente. Paso 3. Proceso de presentación. Presentamos la denuncia penal en la oficina del fiscal de distrito a las 3:15 de la tarde del martes. Número de caso 2024, CR 88-34. La división de fraudes del fiscal aceleró la revisión. El robo de propiedad de más de $1 millón activó protocolos mejorados. Paso 4. Respuesta de las fuerzas del orden. El miércoles por la mañana, 2 detectives visitaron la casa de Rachel. Recogieron su computadora, registros telefónicos y mensajes de texto con Marcus Chin. Los mensajes eran condenatorios. Rachel a Marcus, 28 de octubre. ¿Puede tu esposa certificarlo como notaria? Su licencia expiró, pero ¿el condado realmente lo comprobará? Marcus a Rachel, 29 de octubre. Debería estar bien. Están atrasados. Solo paga la tarifa express. Rachel a Marcus, 1 de noviembre. Práctica de firma adjunta. ¿Qué tal se ve esto? Paso 5. Contraevidencia. El abogado de Rachel presentó su defensa. Yo había dado permiso verbal para la venta. Rachel había actuado de buena fe. El negocio familiar necesitaba capital, y mi ausencia de la propiedad implicaba abandono. Patricia desmontó cada afirmación en su respuesta escrita. El permiso verbal no anula los requisitos de una escritura escrita. La buena fe no excusa la falsificación. Las necesidades financieras familiares no crean derechos de propiedad. Y la ausencia de la propiedad no implica abandono. La demandante viaja extensamente por el negocio del viñedo, generando $340,000 anuales. Paso 6. Lectura de cargos. El jueves por la mañana, el juez Michael Torres revisó las pruebas. Rachel estaba de pie junto a su abogado vistiendo un traje azul marino que probablemente costó $800. Derek se sentó en la galería, con el rostro gris. Mamá y papá estaban en la última fila.
El juez Torres leyó el análisis de la firma. El informe del experto en caligrafía concluyó con una certeza del 98,7% que la firma fue falsificada. La discrepancia del sello del notario, los mensajes de texto, el recibo de mi hotel de Portland y el escaneo de mi credencial de la conferencia. Señorita Brennan, dijo el juez Torres, mirando a Rachel por encima de sus gafas. Usted usó a sabiendas un sello de notario caducado. Falsificó la firma de su hermana e intentó transferir fraudulentamente una propiedad valorada en $4.1 millones. ¿Entiende la gravedad de estos cargos? La voz de Rachel era apenas audible. Sí, su señoría. Robo mayor, falsificación y conspiración para cometer fraude inmobiliario. La fianza se fija en $250,000. La audiencia preliminar está programada para el 12 de diciembre. Se dirigió a Marcus Chin, que estaba de pie esposado junto a su propio abogado. Señor Chin, su licencia de bienes raíces queda suspendida a la espera de la revisión de la Comisión Estatal. La fianza se fija en $105,000. El alguacil se los llevó a ambos. Mamá emitió un sonido quebrado. Papá se sentó perfectamente quieto, mirando al frente. Paso 7. Procedimientos civiles. Presenté una demanda por $2.1 millones en daños y perjuicios. El valor de apreciación de la propiedad, si se vendiera legítimamente, honorarios legales, angustia emocional y daños punitivos. La demanda nombraba a Rachel Derek Marcus Chin y Boutique Estates Realty. Paso 8. Cronología de la acusación penal. El fiscal le ofreció a Rachel un acuerdo de culpabilidad. Declararse culpable de falsificación grave. Cumplir 18 meses con posibilidad de libertad condicional después de 9, pagar $175,000 en restitución y testificar contra Marcus Chin. Ella aceptó. Marcus Chin fue a juicio, fue condenado por todos los cargos y recibió 4 años. Paso 9. Apelaciones. El abogado de Rachel presentó una apelación citando presión familiar y desesperación financiera. Fue denegada. La opinión del Tribunal de Apelaciones señaló: las dificultades financieras no excusan el fraude deliberado. La planificación de la acusada, el uso de credenciales de notario caducadas y los intentos de ocultar sus acciones demuestran una clara intención criminal. Las consecuencias se produjeron en cascada en fases. Penal. Rachel cumplió 9 meses antes de la libertad condicional. Marcus Chin cumplió 2 años antes de ser liberado a un centro de reinserción. Ambos tienen antecedentes penales permanentes. Profesional. La licencia de bienes raíces de Marcus Chin fue revocada permanentemente. Su esposa Sara perdió su licencia de notario y pagó $15,000 en multas. Boutique Estates Realty cerró después de 3 meses. Nadie quiere trabajar con una agencia asociada con el fraude. Civil. La sentencia de $2.1 millones se dividió. Recibió $890,000 de la venta de la casa de Rachel y Derek, la casa que compraron con el préstamo temporal de papá que nunca fue devuelto. La cantidad restante de la sentencia embarga el salario de Derek en un 25% hasta que se pague por completo. Con sus ingresos actuales, esos son 17 años. Financiero. El negocio de consultoría de papá colapsó. Resulta que 3 clientes importantes se fueron discretamente después de la cobertura de noticias. No podemos trabajar con una firma cuyo familiar del director comete fraude inmobiliario. El negocio cerró en febrero. Papá aceptó un trabajo como consultor por contrato con el 40% de sus ingresos anteriores. Social. El periódico local publicó la historia. La hija de un prominente consultor intenta un fraude inmobiliario millonario. La comunidad de la región vinícola es pequeña. Rachel y Derek se mudaron a Sacramento. Mamá y papá se mudaron a un condominio de alquiler en la parte más barata de la ciudad. Todavía veo a mamá a veces en el supermercado. Me mira como si yo no estuviera allí. 6 meses después, estaba de pie en la terraza de piedra de la finca vinícola. El aire de la tarde olía a uvas fermentando y hierba seca. Las vides estaban cargadas de racimos de Cabernet Sauvignon, listas para la cosecha. Mi gerente del viñedo informó de un aumento del 23% en el rendimiento con respecto al año pasado.
El valor de la finca se había apreciado a $4.7 millones. No tenía intención de vender. Había instalado un nuevo sistema de seguridad, cámaras, sensores de movimiento, un servicio de monitoreo de títulos que me alertaba de cualquier intento de presentación en el condado. Jennifer Moss me enviaba actualizaciones trimestrales. Todo despejado, sin actividad sospechosa. Mi teléfono tenía bloqueados los números de mamá, papá, Rachel y Derek. Sin llamadas, sin mensajes, sin visitas sorpresa. La orden de alejamiento se había extendido 2 veces y ahora era permanente. El mes pasado, había comprado una segunda propiedad, 40 acres en Paso Robles con exposición al sur y suelo de piedra caliza. El propietario anterior lo había llamado demasiado arriesgado para el desarrollo de un viñedo comercial. Cerré el depósito en garantía en 18 días. Hay una cita que leí en alguna parte. La venganza no es rabia. Es paciencia afilada hasta convertirla en estrategia. Pero eso no es del todo correcto. La venganza no es estrategia. La venganza es sobrevivir a su desprecio tan completamente que se ven obligados a verte prosperar sin ellos. Tengo una copia enmarcada de la escritura en mi oficina. No la falsificada, la original. La que compré con mi propio capital hace 8 años cuando papá dijo que estaría en bancarrota. La que ahora ancla una cartera en crecimiento. Desde esta terraza, puedo ver todo el valle. Las colinas se extienden doradas y verdes en la distancia. El sol se pone rojo anaranjado sobre el horizonte. Y en algún lugar ahí fuera, mi familia vive con las consecuencias de sus elecciones. Yo construí esto. Yo protegí esto. Y nunca jamás lo compartiré con personas que vieron mi éxito como algo que se merecían más que yo. La cosecha comienza mañana. La temporada parece excelente.